el 1% de la población más rica contamina el doble de la más pobre, que de eso tampoco se habla. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hoy hablaremos de crisis climática con Carmen y Belén y de un poco cómo afrontarla. Ellas tienen una cuenta de Instagram, también de Twitter, pero especialmente de Instagram, que se llama Climabar y que difunden un poco contenido por la lucha y la justicia climática con un tono, como lo diríamos, como más desenfadado o divulgativo de lo que se hace normalmente y es muy muy guay, seguidlas. Buenas tardes a las dos y gracias por estar aquí de nuevo. ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, estamos bien, muy contentos de estar aquí. Llevábamos siguiéndoos, la verdad, un montón. Entonces es un honor estar en el Twitch de Cuello Largo y con Qué muchas guay. ganas de esta conversación que la verdad toca muchos palos, ¿no? La crisis climática, decimos que es como la crisis de las crisis y que está en todo. De hecho, a mí me enfada un poco que en los objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, que ahí están, ¿no? Pero que esté en la crisis como uno más en vez de estando por encima. Entonces, seguro que hablamos de un montón de cosas en este Twitch, ya veréis. ¿Belén? Yo secundo, yo soy muy, o sea, llevamos mucho tiempo siendo fans. Yo soy de las que pasan los vídeos de YouTube por los grupos de WhatsApp, yo soy esa persona. Y nada, sí que nos hacía mucha ilusión y sobre todo porque no solemos tocar estos temas de manera tan amplia en los vídeos porque los formatos son muy cortos, entonces esto nos supone como una oportunidad para poder desarrollarlo un poco todo y es bastante guay, así que van a salir cosas chulas. Qué guay, sí, sí, porque al final los formatos de Instagram sobre todo y Twitter, ¿no? No sé si estáis en TikTok, no lo sé, ¿sí? Vale, es que ya me pensaba que por los reels y así seguro que sí. Es que yo ya no entro ahí porque ya me satura tanta red, Sí. pero sí, sí, claro, y estos formatos nos obligan a ser como muy breves, muy concisos, ¿no? Y a veces se pierden matices y cosas de contexto, así que si lo queréis desarrollar, pues esto, lo que queráis. Es un espacio para dar la chapa, que también en Quelli somos expertos en esto. Y sí, no sé, intentamos también hacer nuestra parte del contenido, pues igual con formato un poco más largo en YouTube. Y si pasáis nuestro contenido, pues es un súper honor y si os gusta, súper felices, la verdad. Mi pregunta es, bueno, lo que os deben de hacer siempre, de cómo nace y por qué nace Climabar, que es vuestro canal, ¿no? Pues yo voy a empezar como por la parte más teórica, por así decirlo, de por qué era necesario un canal como Climabar en la divulgación científica y verde. Porque bueno, yo soy Carmen, vengo del mundo de ciencias ambientales, política ambiental, trabajo en comunicación climática, he estado toda mi vida traumatizada por estos temas y el problema es que me di cuenta que no había más allá de la burbuja verde, ningún tipo de concienciación. Y no es culpa de que la gente no se conciencie, es que las campañas verdes y la educación ambiental siempre se queda en aquellos que ya están concienciados o siempre va a esas personas y nunca se ha, no sé si ni intentado siquiera o conseguido de alguna manera un poco mejor llegar a los demás, a distintas audiencias, como se hace con cualquier campaña de marketing. Entonces, ahí fue un poco mi motivación de hablar con Pelín y suplicar casi de tenemos que hacer algo para cambiar la comunicación verde porque no puede ser que llevamos años y años con las mismas campañas y mensajes y es que a la gente no le llega. Sí, fue bastante loco porque, claro, Car lleva muchos años metida en todo este mundo, entonces ella sabía como lleva muchos años muy frustrada con la gravedad de toda la situación diciendo, pero estoy yo loca, ¿cómo es posible que a la gente se la pele completamente este tema? Entonces, hasta que yo que soy muchísimo más mainstream que ella, no me empecé a dar cuenta como de cosas, porque ella siempre nos ha dado mucho la turra, pero en el fondo nunca estabas escuchando. Hasta que no te empiezas como a hacer un poco preguntas y dices, joder, pero es que esta movida es muy tocha, pero ¿cómo es posible que estemos aquí todos preocupados por un montón de mierdas y esto no se esté comunicando? Y nada, entonces ahí ya nos juntamos y nos dimos cuenta de que todos, porque hicimos un poquito de scouting y tal, que toda la gente que estaba pues intentando hablar de estos temas lo hacían todo el rato igual, todo el rato igual, todo el rato igual. Y digo, claro, si todo el mundo no tiene una Carmen, ¿cómo se van a enterar de estas movidas? Y nada, ahí nació toda la vaina esta de Climabar. Pues qué guay, muy buen match. Esto de llevar Carmen
a todos los hogares y a todos los móviles, que todo el mundo pueda tener su Carmen que le avise de lo que está pasando y tú con tus estrategias comunicativas pues lo hagas o hagáis este match entre las dos súper potente. Por el chat nos dice Necoembes nos salvará, un poco en broma. Ann Robol, que es la compañera esta, dice porque, o sea, no nos afecta porque no vemos efectos graves, ¿no? Y dice aquí concretamente. Sí. Y bueno, sí que es verdad que aquí por ahora no se está viendo algo muy muy grave, más allá de las temperaturas, ¿no? De los picos cada verano y así, y también de los incendios que también son típicos del clima mediterráneo, pero que igual ocurren cada vez con más frecuencia debido a las olas estas de calor que también cada vez son más frecuentes. Pero comentamos algunas noticias que hemos hablado antes, que yo siempre, lo que os decía antes, siempre flipo cuando me pongo a googlear y a mirar sobre crisis climática, informarme un poco, porque siempre hay como noticias súper fuertes en un tramo súper breve de tiempo, ¿no? Ahora mismo, antes de entrar, os comentaba estas que he visto justo cuando estaba como preparando un poco la entrevista. Y esta es del 2 de junio, es decir, de hace 6 días, que dice la crisis climática está sofocando los lagos del mundo, que decaen en sus niveles de oxígeno y que están dañando la vida salvaje que ya estaba pasándolo mal y pone en peligro también los suministros de agua, ¿no? Las fuentes de agua potable. Después también hay esta otra, que una ciudad de Alaska se ha como partido por la mitad y 400 residentes se tendrán que mover a sitios más elevados, aunque no pueden hacerlo porque digamos que no hay como respaldo económico para hacerlo. Y finalmente esta otra que decía que la crisis climática, o que predice que la crisis climática, también esta anterior era del 8 de junio, esta es del 7 de ayer, pues que dañará más las economías de los principales países del mundo, en este caso habla del G7, el doble que lo que ha hecho la crisis del COVID-19, ¿no? Entonces esto, que tengo la sensación de que siempre estamos como viendo noticias muy fuertes al respecto y con una frecuencia muy alta, pero que a la vez no, como si no fuésemos capaces de entender la gravedad de esto. ¿Cómo lo veis? Pues es que es así. Yo creo que lo que decía la compañera por el chat es clave y es que ha habido un fallo al comunicar la crisis climática desde el principio y es no contar cómo nos va a afectar a nivel local y a nivel de tu ciudad y tu familia y todo. Cuando ves un lago no sé dónde se seca, pues vale, no. Es que sinceramente no te afecta, es como lo de se van a extinguir los osos polares, pero es que no has visto un oso polar en tu vida, entonces es que no te relacionas con eso. Tal ciudad en Alaska, pues lo mismo, pero eso, si contamos qué es lo que hacemos en Climabar, pues es que el vino se va a volver más caro, la cerveza se va a volver más cara, tal bosque de España que a lo mejor sí que tiene un valor para ti, se va a quemar, tal alimento va a ser mucho más caro, es decir, como contar de verdad cómo va a afectar esto a ti, a tu día a día y en un corto plazo, ayuda un poco más a estar concienciados. Aún así es lo que tú dices, no paran de saltar como alarmas, ¿no? De cosas que ya están pasando, que la crisis climática, el problema que tienes es que no es una cosa que digas, de repente te vas a levantar un día y los jinetes del apocalipsis van a llegar y ya el mundo se ha ido a la mierda. No, es una cosa progresiva que poco a poco vas viendo, pero eso, tú puedes leer eso en un periódico, pero luego tú abres la ventana y no ves ningún cambio, entonces es muy difícil de como procesar. Por eso pensamos que es muy importante que estas noticias hicieran un llamamiento a cómo va a afectar esto a ti. O sea, el G7 no sé qué, vale, pero es que mucha gente ni siquiera sabrá a lo mejor lo que es el G7. Entonces quizás si te cuenta cómo va a afectar eso a la hora de pagar el alquiler o pagar la factura de la luz, pues quizás sí que te empieza a preocupar más el tema, ya da igual que seas ambientalista o no. Yo estoy totalmente de acuerdo, por eso nosotras usamos muchísimos ejemplos como más de andar por casa, ¿sabes? Como cosas muy básicas con las que todo el mundo se pueda sentir identificado y decir, joder, es que es lo que dice Car, es muy crudo decirlo así, pero es que la verdad es que a la gente en general le da bastante igual lo que esté pasando en la otra punta del mundo. Que los polos se esté derritiendo es algo que obviamente está pasando, pero como que tú no lo ves. Y además yo creo que se lleva tantos años viendo como un problema tan lejano que ya somos incapaces de ver que es que está aquí, que es que llegamos tardísimo, pero no sé, porque claro, hasta que no veas que sube el nivel del mar
en tu playa, no te vas a dar cuenta cómo funciona esto. Así que nosotros sí que lo que intentamos es acercarla un poco a lo que va a ser, lo que va a cambiar en tu vida, porque ahí a lo mejor sí que, joder, pues dices, pues no me pilla tan lejos, ¿sabes? Que las consecuencias no son tan graves como para personas que sí que lo están pasando fatal, evidentemente. Pero, claro, nosotros tenemos que hablar por el público al que nos dirigimos, que es en este caso, pues los que no están nada informados, nada concienciados y no entienden la gravedad del problema. Sí, a mí o sea, no me acaba de molar cuando nos referimos a la gente, ¿no? Y que entendemos como que los demás no están informados o informadas, que nos sitúa como en un plano de cierta superioridad, ¿no? Y no me acabo de sentir cómodo en esta situación o entendiéndolo así, porque realmente creo que las personas pues intentan informarse, interesarse sí, y concienciarse de cosas de problemas que les suceden alrededor, pero sí que es verdad que en este tema, y os leo un comentario que ha hecho un compañero en el chat, parece como que cuesta mucho avanzar hacia la solución, ¿no? Am, y especialmente yo tampoco veo o sea, esto que dices, Belén, lo veo mucho en personas más mayores, pero sí que veo que en la juventud, y es inevitable y de hecho es muy necesario que sea así, ¿no? Hay mucha más esta conciencia o está mucho más extendida, también porque es evidente que será quien tendrá que asumir la responsabilidad de las no medidas o no soluciones eh, que se están tomando. Es decir, el hecho de no solucionar el problema, quien se lo va a cargar será la generación más joven. Pero sí que veo que hay como bastante más sensibilidad o sensibilización en ese sentido. Y el comentario que os decía del compañero dice: ¿no creéis que el catastrofismo desmoviliza? Tantas alarmas hacen que no se asuman responsabilidades al ser algo inevitable. Lo veo como bastante clavado y también es verdad esto, ¿no? Que puede como abrumar y bueno, ya os lo decía antes de entrar en directo, que a mí me pasa, o sea, yo empiezo a ver como tantos inputs catastróficos y de alguna forma piensas, guau, es que es algo que me supera tanto que no sé muy bien qué puedo hacer o si tiene algún sentido lo que yo haga o deje de hacer, ¿no? Está ¿Cómo lo veis? estudiadísimo que los inputs negativos no ayudan, o sea, no hacen que la gente se movilice. Lo que está visto es que cuando tú das con un tono positivo y qué puedes hacer, qué podemos hacer, es lo que hace que nos movilicemos. Eso por un lado. Y luego por otro, Belén, lo siento, este libro lo tenía que sacar en este Twitch porque estoy enamorada de un señor. Lo sacas todo el rato, por qué pones excusas? Es que es un investigador de Oxford que tiene un libro increíble que habla de por qué nuestro cerebro está diseñado para ignorar la crisis climática. Luego, spoiler, no es nuestro cerebro, aunque hay una parte muy guay que dice cómo nuestro cerebro está adaptado para responder a ciertos peligros que a tan largo plazo como que nos cuesta entender, por eso también cuando vemos cosas a largo plazo como que desconectamos porque estamos acostumbrados a va a venir un león, me voy corriendo. Pero una cosa muy guay que habla este señor también, luego os lo dejo, es que al final, pues eso, la generación más mayor que no estaba tan concienciado, le está costando cómo entender esto, es porque a ellos les vendieron que el progreso era justo lo que se está cargando el planeta, ¿no? Yo qué sé, pues traer carne a tu casa es símbolo de que tienes poder, que te van bien las cosas y que puedes alimentarte de eso. Tener una calefacción para tu familia significa pues que cuidas a tu familia y quieres lo mejor y no quieres que tengan frío, y aire acondicionado pues para que en verano estén más fresquitos, y así con todo. Y luego de repente nos hemos dado cuenta de que todo eso estaba fatal y que precisamente era lo contrario, no estás ayudando a tu familia, las estás condenando. Entonces también por eso es muy probable que mucha gente, pues eso, más mayor, este tema se le haga bola, porque es como, resulta que todo lo que han hecho para su familia era mal, y ahora de repente que llegas tú y les digas, oye, pues esto está mal, pues es jodido. Claro, claro, muy buen punto. De hecho, se está preguntando por el chat que qué libro es. Después dices que nos lo comentas al final o lo dices ahora o que... Sí, se llama eso, está en inglés, no sé si estará en español, imagino que sí, se llama Don't Even Think About It, de George Marshall. Y entonces este libro es él haciendo entrevistas a un montón de gente muy diversa, desde granjeros de Texas hasta señores del petróleo y museos, para intentar entender por qué no está llegando el mensaje. Entonces
es súper guay porque reflexiona sobre un montón de estos temas y habla mucho de esto, ¿no? De cómo la negatividad no funciona, que hay que hacer, poner ejemplos locales, por qué se lleva sabiendo desde los años 70 y no se ha sacado hasta ahora. Bueno, es una fantasía. Cuando decías esto, Carmen, me venía a la cabeza, claro, me resonaba mucho porque es esto, ¿no? A la generación superior se le ha vendido el progreso como el poder comer todo tipo de productos, ¿no? En cualquier época del año, aunque sean locales, vengan de fuera o tengan que recorrer miles de kilómetros antes de llegar a tu mesa, ¿no? Para ellos esto es el progreso. Y claro, decirles que esto es la causa de algo que no puede ser nunca señalado como progreso, ¿no? Que es la destrucción seguramente del entorno que nos posibilita que vivamos. Claro, esto es como igual difícil de digerir, ¿no? Y también me venía a la cabeza esto, que cuando hablabas de como de un granjero del interior de Estados Unidos o así, o no necesariamente, pero como de personas que igual están preocupadas por cosas como más inmediatas, ¿no? Preocupaciones más inmediatas de su día a día, como encontrar trabajo, cómo van a pagar la factura de la luz, o digamos que preocupaciones mucho más inmediatas, igual cuesta, ¿no? También como ir a algo que puede pasar o que en principio va a pasar o que se predice que va a pasar en mayor o menor gravedad dentro de 15, 20, 25, 30 años. Sí, al final es lo que hemos dicho, es conseguir encontrar la manera de hilarlo a tu preocupación del día a día, porque es que la hay, por desgracia, la hay, está conectado a absolutamente todo lo que hacemos. Si tienes cultivos o trabajas de ello, te interesa. Si, no sé, vives en una zona costera, te interesa. Al final, es que incluso viviendo en el interior, una hora de calor, es que te interesa este tema, te interesa saberlo, te interesa saber cómo puedes actuar. Entonces yo creo que es un poco el cambio de mensaje de decir, vale, pues esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar, ya están ocurriendo muchas cosas. De hecho, justo leímos otra una noticia, no me acuerdo el porcentaje de Belén, pero que la mayoría de los refugiados, no, ¿cómo era? Va a haber más refugiados climáticos que de guerras, o que Sí, ya lo están siendo, o sea, no, que la ya lo mayoría, saben, ya que lo ya lo saben. son. Que la Que media, sí, y luego está el asunto tan tricky de que no se les puede llamar refugiados porque no están contemplados como refugiados. Claro, porque eso los es. refugiados tradicionalmente son de zonas en conflicto, países en guerra, y refugiados climáticos no están contemplados como tal. Creo que Nueva Zelanda fue el primer país que los reconoció. Sí, justo, es verdad. Pero sí, en fin, es un sinsentido. Entonces, eso también es un tema que a todos nos debería importar. Y no se habla, no se hace esa relación. Cuando te hablan de que vienen pues tantos migrantes o que es posible que nosotros también tengamos que mudarnos porque España, justo sur de Europa, es de las zonas más jodidas en Europa sobre la crisis climática, nunca te hacen esa relación. Tienes que ser tú como persona que relacione los puntos. Pero yo, por ejemplo, nunca he visto, o muy pocas veces he visto, incluso en el tiempo, que te relacionen pues esta ola de calor que tenemos ahora, que parece que hay miles de olas de calor todos los veranos, nunca te han dicho, por resulta que 2016 fue año más caluroso por la crisis climática y este va en camino. O sea, como que nunca te hacen ese hilo y creo que es súper necesario. Súper, gracias por la explicación. Estaba buscando la noticia de esto y he encontrado esta como del portal de la Unión Europea, que dice que los refugiados climáticos ya son más de la mitad de todos los migrantes y que gozan de muy poca protección o de reconocimiento de estatus de migrantes o de personas refugiadas para resolver lo que comentábamos ahora. Pues muchas gracias por la explicación. Se están dando comentarios bastante interesantes por el chat que después a ver si podemos recuperar, pero os hago la siguiente pregunta, que un tribunal de Países Bajos ha sentenciado que debe como reducir las emisiones un 45% para 2030. Obviamente Shell, la petrolera, va a recorrer, dice que esto no es progreso, ¿no? Que es y que va a recorrerlo, ¿no? Y que les disappointing, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo veis vosotras? Hombre, fue una notición, porque es de las primeras veces, bueno, es una sentencia histórica realmente, ¿no? Es de las primeras veces que un juzgado falla a favor
de las personas, de la humanidad, contra una empresa que está yendo totalmente en contra de lo que se supone que tiene que ser la acción global, ¿no? Entonces fue una notición. A mí esto me gusta porque creo que abre puertas a muchos más, al igual que cuando ves que hay jóvenes que están denunciando a su gobierno, pues creo que esto abre puertas a un nuevo tipo de activismo, que sería el ir a los tribunales. Sé que sabemos que es una cosa pequeña, sabemos que realmente hace falta muchísimo más, y esto es así. Manda narices que tenga que ser un grupo de activistas que les juzgue y no el propio gobierno que les diga cuatro cosas, ¿no? Supuestamente todos han firmado el Acuerdo de París, así que deberían unirse a ello, pues sabemos que no pasa. Pero bueno, nos gustó porque eso abre precedentes a más denuncias. Sí, yo lo mismo, estoy de acuerdo con Car. Además, lo que a mí me gusta entre esto es que cunda el pánico. Y me parece que fue una noticia que se hizo bastante viral, que un montón de gente que no está enterada del tema pues ya alucinó, ¿sabes? Aunque luego las consecuencias no hayan sido tontas, gracias. Luego el que esto se haga eco a mí me parece muy guay, porque normalmente las noticias que nos llegan no suelen ser victorias así como en juicios y de, pues ahora vamos a por esto. Es que dices, joder, tío, con lo que han hecho, esto es un 1%, pero ese uno, yo lo bien que dormí ese día y lo que me estuve riendo. No, súper, súper guay. De hecho, también muy buen punto el que comentabais, ¿no? De por qué los estados, ¿no? La fiscalía, que es el órgano que tienen como para presentarse como acusación los estados, porque no lo llevan ellos, ¿no? Ya que han firmado los acuerdos de París y parece que tienen voluntad de hacer algo al respecto, porque no se presentan como acusación y tienen que hacerlo siempre organizaciones medioambientales, como con el desgaste de dinero y tiempo que esto supone, ¿no? Y que la inacción de los gobiernos siempre es, no sé, abrumadora. Pero súper guay la victoria. Y de hecho esto me lleva a la siguiente cuestión que os quería comentar, que es sobre las compañías petroleras, ¿no? Que ya sabemos que, o ya se lleva viniendo diciendo desde hace tiempo, que al final todo se reduce, como casi siempre pasa, a eso, spoiler, capitalismo, a 100 empresas o a un número bastante reducido de empresas que son responsables o que tienen la clave, ¿no? Para reducir la mayor parte o una parte muy muy importante de las emisiones. Hay, digamos, informes que hablan de 100 compañías petroleras, otros que lo reducen como este otro, a 20 firmas solamente, y que tienen como una gran responsabilidad o la clave para atajar el cambio climático, ¿no? Y resolver este problema como un poco más a gran escala. Que no hace falta que tanta gente se ponga de acuerdo, que simplemente que asuman la responsabilidad que tienen en todo lo que está pasando, pues 100 o 20 compañías en todo el mundo. ¿Cómo lo veis esto? Pues nosotras por eso siempre cuando hablamos de qué puedes hacer o la gente le da la ansiedad climática, ¿no? Que eso es algo muy común que nos ha pasado a todos y todas cuando empezamos a leer sobre este tema. Por eso decimos que relax, que hagas lo que puedas y sobre todo que te organices y que alces la voz y que protestes y que luches, porque en los últimos años que la comunicación climática se ha ido como haciendo más mainstream, siempre se hablaba de qué puedes hacer tú, haz esto, haz lo otro, tienes que hacer tal, tienes que hacer cual, y nunca se habla de este tema, ¿no? De que son 100 o las que sean responsables de la gran mayoría de emisiones y de dónde viene y quién las financia. Eso también es muy importante. ¿Qué empresas son las que están financiando eso para que tú pues, no derives tu dinero a ellas? Porque sabes que luego tu dinero va a ir ahí. En el sistema nunca se habla, es como muy tabú. Siempre es tú en tu casita encima. Que luego otro tema, que es un súper temazo, ya no son las empresas, sino el 1% de la población más rica contamina el doble de la más pobre, que de eso tampoco se habla. Buah, Entonces, por me eso... encanta que cites esto, lo voy a buscar ya. Perdona, Didi. Sí, no, es un informe creo que es de Intermon Oxfam, que es brutal de cómo te comparan las huellas de carbono de la población con más poder adquisitivo, qué casualidad será que se lucren de esas 100 empresas. Eso, hashtag capitalismo. Entonces, por eso nos enfada que se ponga tanto peso en la acción individual y no se hable de esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hablar de esto, saber quiénes son, quiénes les están financiando y tú en la medida de lo posible pues intentar sacar tu dinero de ahí o invertir en otra cosa y apoyar muchísimo las que están haciendo las cosas bien, ¿no? Y tenerlo muy presente.
Belén. Sí, lo de la acción individual es un poco un drama continuo porque ha abierto la puerta a un montón de empresas a hacer un greenwashing brutal. Entonces tú ves ejemplos como, por ejemplo, Coca-Cola, que no sé qué es peor, si el consumo de agua que tiene o el plástico que utiliza, y pone, no, pero la botella recíclala, y tú en plan, es broma, ¿no? O petroleras diciendo, ¿quieres medir tu huella de carbono? Y yo, ¿quieres medir tu huella de carbono, cielo? Y claro, te das cuenta de la manera que tienen de darle la vuelta a la tortilla y dices, madre mía, esta gente son auténticos profesionales porque están poniendo en mí una responsabilidad brutal. O sea, ahora encima toda la crisis climática va a ser culpa mía. A mí me parece alucinante. Entonces, claro, es muy normal que te entre la ansiedad climática que dices, madre mía, el mundo se está yendo a la mierda y yo no puedo hacer absolutamente nada porque estos son los que manejan todo el cotarro. Pues hija, chica, nos movemos un poco, que así luego pues nos sentimos mejor, no pasa nada. Pues total, de hecho a mí también es una de las cosas que me peta bastante, que es como que constantemente, ¿no? Está la narrativa esta de responsabilizarnos a nosotras y a nosotros como usuarios, como consumidores, de recicla, bicicleta, transporte público, si vas en coche, pues que esté lleno, ¿no? Optimizar o reducir al máximo la huella de carbono. Y también con el tema de las pajitas, ¿no? Que antes veía que estabas con la pajita de metal, Belén, y pensaba, guau, es que como que modélica, ¿no? Pero, Vamos, todo, soy perfecta. pero es esto, ¿no? Como que, digamos que señalan las pequeñas minucias, ¿no? Que hacemos nosotras y nosotros y que obviamente pues es importante porque tienen un impacto, pero al final piensas es que no sé si es una tomadura de pelo o qué está pasando, porque si vemos que nadie pide a las personas súper ricas que rindan cuentas y a las grandes empresas que rindan cuentas y que cambien algo, ¿de qué va a servir, ¿no? Que nosotras y nosotros tomemos acción al respecto cuando nuestro impacto individual en ello es un 0,0000100 ceros 1%, ¿no? del problema, y quien tiene una tajada mucho más grande de responsabilidad en él no está no solo no se está revisando ni está haciendo autocrítica ni está cambiando nada, sino que presiona, ¿no? Como decíais, con lobbies y tal, para que no se cambie nada, ¿no? Y sigan con su modelo de negocio igual. Y bueno, es bastante fuerte. He buscado, solo para citarlo, la noticia esta que decíamos antes, de que los más ricos del mundo, el 1% más rico causa el doble de emisiones de CO2 que el 50% más humilde de la población mundial, es decir, como causan más emisiones de CO2 que 3.500 millones de personas. Y después también me venía a la cabeza esto que Bill Gates dijo en un momento, en el 2015 creo que lo dijo, que su jet privado era como su guilty pleasure. Perdonad mi inglés, pero que tienen estos caprichos, ¿no? Que hacen que las emisiones de CO2 de las personas más ricas pues tengan un impacto mucho, mucho más mayor que la de las personas que no somos súper ricas. Os leo también un comentario que vi un poco más arriba de Manu, que me ha gustado mucho, que dice, es un poco exagerado lo que voy a comentar, pero la conciencia del peligro del cambio climático no es un poco comparable a la toma de conciencia de clase, es decir, a no ser que veamos los efectos tangibles de la crisis climática que nos puede afectar en nuestra vida, entonces no habrá conciencia medioambiental / ecologista. Lo veo como muy parecido a la conciencia de clase, ¿no? Que al final, como la obtienes y vas a un sindicato o así para defender tus derechos, en el momento que ves que están amenazados o que te la quieren liar o te quieren joder, pero hasta entonces, hasta que no te toca directamente, es como, bueno, pues no pasa nada, o incluso casi no te solidarizas con otros compañeros de clase trabajadora, ¿no? Que están en huelga y así, y me parece como bastante bien visto. ¿Cómo lo Sí, veis? no, Totalmente. pues nada más que añadir, o sea, sería interesante saber por qué las personas, bueno, imagino que ya sé por qué se llama capitalismo, ¿no? Pero que no somos conscientes de que vivimos en una sociedad, de que este neoliberalismo que te intenta poner a ti como individuo y que seas tú y solo tú y tus cosas, ¿no? Y que al final eso hace que seas o que no seas consciente de las cosas que tienes a tu alrededor, de los problemas de los demás y, y hasta que no te afecta a ti como que no lo ves, ¿no? Pero en respecto al ecologismo es brutal porque siempre se ha tratado como un tema aparte.
proteger la naturaleza casi porque es bonita o porque alguien tiene cierta sensibilidad hacia ella o hacia las especies y entonces por eso hay que protegerla, pero no porque, por ejemplo, como con el COVID, ¿no? Que hay enfermedades que están saliendo porque estamos destruyendo la naturaleza, porque son virus que están en esos ecosistemas. O a mí algo que me da, o sea, de lo que más miedo me da, y lo confieso aquí, es el tema de la resistencia a los antibióticos de las bacterias. A mí eso, o sea, me aterra. El permafrost. Y luego el permafrost, que eso ya es como más auro. Entonces es como, tío, o sea, es que no hay que proteger el medio ambiente porque sea bonito y porque me gustan los árboles. Es que real por supervivencia necesitamos ecosistemas verdes. Es que si no, adiós especie humana. Entonces es como que también he de decir que eso, que nunca se ha comunicado de esta manera tan brusca, siempre ha sido como, no, los animales, las especies, no sé qué. Pero nunca se ha hecho el link de, no, es que resulta que es necesario porque nos protege. Pero sí, sí. No sé qué opinas tú, Belén. Pues sí, yo creo que ha habido hasta ahora dos enfoques. El ultrapolite de hippie, súper ecologista, hipermajo, o catastrofista a lo bestia. Y yo creo que nosotros no somos ni lo uno ni lo otro, porque es que no... Es lo que decíamos antes, no se empatiza. Y también cojo el hilo de lo que comentabais antes, que decía Carmen. Habéis hablado de dos cosas distintas, pero creo, bueno, relacionadas. Que Carmen decía es lo de las superbacterias, ¿no? De la resistencia esta a los antibióticos, al uso masivo de antibióticos que se hace en granjas de explotación intensiva, que hace que las bacterias pues, se vuelvan inmunes a los antibióticos y que por tanto estén saliendo superbacterias. De hecho, el otro día lo comentaba con amigos de que la amenaza, ¿no? La previsión era que iba a salir una superbacteria, al final ha sido un virus lo que ha salido, pero el problema de las superbacterias sigue estando ahí y es como muy preocupante. Y después también, Belén, comentabas lo del permafrost, que es que a medida que se vaya derritiendo el permafrost de ciertas zonas del planeta, pueden ir volviendo. De hecho, hubo un brote de anthrax, que era una enfermedad que se creía extinta, creo en 2017, en Siberia, que preocupó bastante porque era el primer caso, ¿no? Que parecía que pasaba esto, que una enfermedad que estaba como encapsulada en las pequeñas, ahora igual la lío, pero como en el permafrost, ¿no? Desde hacía millones de años, en las pequeñas bolitas de oxígeno que hay, pues que había salido, ¿no? Y que pueden volver enfermedades que se creían extintas, que están encapsuladas o almacenadas ahí y para las cuales nuestro sistema inmunitario pues no está preparado, ¿no? Que es lo que como habéis tocado como estos dos temas. Uh-huh. Y después añado otra de Dark Duke, que lo ha hecho al principio del chat, pero que me ha parecido muy guay, que dice, bueno, muy guay, es una gran putada, en realidad, una gran vaina, pero también apuntaba en la misma dirección que cuando tengamos las enfermedades tropicales un poco más al norte, véase dengue, véase zika, etcétera, quizás vayamos despertando, ¿no? Que sí que es verdad que son enfermedades que ahora no preocupan mucho o al mundo occidental, europeo, Estados Unidos, no preocupan mucho porque son enfermedades que se quedan en los trópicos y por tanto como afectan a países que no son de los más importantes económicamente del mundo, pues digamos que al mundo occidental no le importan, o al menos a sus dirigentes, porque a las personas pues sí que nos importan, pero esto, en el momento que se vayan expandiendo los trópicos y estas enfermedades vayan viajando cada vez a latitudes más al norte, pues igual empezarán a preocuparnos más. Pues nada, súper. Muchas gracias por todo lo que habéis comentado, por compartir vuestro conocimiento, vuestra sabiduría y vuestra opinión al respecto de la emergencia climática en nuestro espacio. Si queréis añadir algo para terminar, pues sería ahora el momento. Y si no, pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Sí, muchas gracias por tenernos y gracias a todas y a todos los que os habéis conectado para escucharnos. Y eso que nos podéis encontrar en Climabar y cualquier cosa que queráis que tratemos más o que os ha hecho gracia, lo que sea, pues nos lo decís y hacemos un vídeo. Y muchas gracias por traernos. Sí, muchas gracias. Y por favor, seguid haciendo muchos vídeos que explicáis cosas muy bien, que son muy complicadas. Pues nada, muchas gracias también a vosotras por acceder a la entrevista y esto, como decimos siempre, este vídeo queda subido aquí a Twitch 15 días y después, bueno, después no, antes de que pasen estos 15 días esperamos poder haber subido el resumen y ya lo podéis difundir por ahí. También las compas de Climabar van a difundirlo, supongo, por sus redes o van a coger cortes del mismo, lo que queráis.
Y nada, estamos en contacto con vosotras y también con todas las que nos habéis seguido. Gracias por estar aquí, por compartir vuestra visión, vuestra opinión y vuestros conocimientos en el chat, que siempre es como muy interesante y nos aporta muchísimo. Y nada, mañana no hay asesoría laboral en directo porque Antonio está a full con trabajo y no podremos hacerlo, pero el jueves sí que tenemos una entrevista guay preparada, así que nos vemos entonces. Muchísimas gracias, Carmen y Belén, de nuevo. Cuidaros mucho y seguid también haciendo el contenido súper guay y súper potente que hacéis. Muchas Gracias. gracias. Chao, cuidaros. Un abrazo. Adiós. Adeu.